Nos enlazamos ahora hasta Washington con Ariel Mutsatzos. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti al auditorio. Buenos días. Bueno, más claro, ni el agua cristalina, Ariel, y creo que, te lo pregunto, creo que es el primer tema en el cual públicamente los dos presidentes muestran qué tan lejos se encuentran uno de otro, Ariel. Sí, y es un tema de política internacional en donde Joe Biden no esperaba tener que pronunciarse, ni mucho menos llevar a cabo alguna acción tan rápido. La verdad es que los funcionarios del gobierno de Biden, Raimundo Auditorio, desde que empezó esta administración, han rehuido de manera retórica profundizar en el tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba. La secretaria de prensa, Jen Psaki, cuando se le ha preguntado si iban a quitar este estatus de país que apoya el terrorismo a Cuba, que fue puesto durante la administración de Donald Trump, ha dicho que no estaba previsto un cambio en la política hacia Cuba en estos momentos. Volvió a decirlo el día de ayer con respecto a si iba a haber algún cambio o si se iba a levantar el embargo. Volvió a decirlo. La verdad es que esto tomó a Joe Biden, a la administración y hasta a los medios de comunicación estadounidenses por sorpresa. El domingo, mientras las manifestaciones ocurrían, las primeras horas, los primeros minutos de estas manifestaciones, los medios de comunicación claramente no tenían desplazados corresponsales ni ningún tipo de infraestructura para poder informar, como lo hacen en otros escenarios políticos y económicos del mundo. En esta ocasión no fue sino hasta después de horas que empezaron a dar cobertura al asunto. Y me refiero a esto porque si bien la administración Biden se siente un poco con la mano forzada, como se dice en póker, por estos acontecimientos, un poco obligada a reaccionar y a sacar hasta ayer esta declaración de Joe Biden respecto a lo que ocurrió en Cuba 24 horas antes, en la que desde luego dice que, bueno, que apoya al pueblo de Cuba, que tienen derecho a manifestarse pacíficamente, a determinar el futuro, y llama al régimen un régimen autoritario. Dice que ha, por supuesto, generado sufrimiento y opresión. Y finalmente dice que va a estar muy pendiente de lo que ocurra. Pidió que no hubiera violencia. Todo esto, toda esta declaración política que es hasta cierto punto muy fácil dar una vez que se ha tomado la decisión de cuál es la retórica que se va a usar o la narrativa que se va a usar para ello, pero que no conlleva hasta el momento ninguna acción. No sabemos, y ahí es donde creo, no sé si estés de acuerdo, que es donde hay que poner el ojo en lo que vaya a hacer Estados Unidos, no solo en lo que diga Estados Unidos. Hasta el momento no hay ningún indicio, ninguna señal de que Estados Unidos vaya a hacer algo. Hay ahí también una diferencia entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense. Como bien lo apuntas, pero en el caso de Estados Unidos esto es un gran misterio. Los tomó tan por sorpresa que esto es un gran misterio, pero en la realidad las cosas sí han cambiado. El número de cubanos que viene a Estados Unidos se ha incrementado. El mes pasado vinieron o intentaron venir 500 y fueron deportados hasta donde sabemos. Ello preocupa al hombre que es republicano y que es probablemente el político republicano más visible y más involucrado en las cuestiones de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es el senador por Florida, Marco Rubio. Y ayer Marco Rubio, además de que ha estado tuiteando de manera sorprendentemente regular o frecuente, videos incluso que se ve que le envían fuentes opositoras en la isla, además de ello ha estado criticando al presidente Biden y a su administración por no reaccionar, dice él, a tiempo, o de manera tan decisiva. Y ayer envió una carta. Por supuesto la carta es muy larga y no voy a dar lectura, pero sí voy a decir las 3 o 4 cosas principales que pide. Y aquí es donde me lleva a la cuestión de la migración masiva. Pide que Biden, la carta es dirigida al presidente Joe Biden, que Biden
le haga saber a Cuba, que le dejen claro que si ellos de alguna manera fomentan la migración masiva o hacen algo para fomentar la migración masiva, esto va a ser considerado como una acción hostil contra los Estados Unidos. Que abran el Internet a nivel satelital, que esto, dice él, es una prioridad urgente, que haya un rechazo fuerte y una condena hacia las acciones represivas tomadas por el régimen comunista de Cuba contra gente desarmada, y finalmente que el secretario de Estado o el Departamento de Estado tengan la tarea de identificar a quienes están llevando a cabo estos actos de represión violenta al interior de Cuba y pongan a esos individuos en una lista negra y no puedan entrar a Estados Unidos. Estas son las 4 acciones, en resumen, que Marco Rubio está pidiendo, y Marco Rubio hasta el momento pues es el que encabeza, el que lleva la voz cantante de los republicanos en términos de la posición hacia Cuba y de lo que está ocurriendo en la isla. Raimundo. Oye, Ariel, hay los reportes de prensa hablan de decenas de personas que fueron detenidas, algunos de ellos heridos y también desaparecidos, es decir, que la policía y el ejército, que desde ayer, desde el domingo, cerró las calles a patrullar y a levantar cubanos, no ha reportado. Pero déjame decirte un poco lo que pienso, y es, voy a retomar una palabra que saco de un periódico en Estados Unidos, ya ni siquiera recuerdo cuál, donde decía ayer que el presidente Biden se alejó del deshielo que había iniciado el presidente Barack Obama, y sí lo vemos muy bien en las declaraciones. Muy dura la posición de Joe Biden, muy clara la posición del presidente López Obrador, muy consistente la posición mexicana, muy fuerte la posición de Biden. Este choque retórico que tienen, Ariel, ¿tú ves que pueda tener algún efecto en el resto de las relaciones, o en este momento, en las condiciones actuales, aún no se puede, ni siquiera entraría esto en un escenario? En el resto de las relaciones internacionales de Estados Unidos, yo no veo en este momento que vaya a haber consecuencias, porque no hay ningún país que se haya podido, digamos, que se haya escandalizado. Pero hay que apuntar 2 cosas, a ver si también coincides en esto, Raimundo. No hay que perder de vista la posición de Rusia y de China. Son 2 aliados muy importantes, por supuesto, del régimen cubano, porque todo lo que se le oponga a Estados Unidos pues tiende a ser aliado de estos 2 países. Pero además, el gobierno de Rusia ya hizo clara su posición de que va a rechazar cualquier intervencionismo en la isla. O sea, lo cual, si me permites a lo mejor leer un poco entre líneas o inferir, no está en desacuerdo, no choca con lo que Estados Unidos puso en su carta. Parecería que sí, a los ojos de Rusia, pero fijémonos cómo llegó hasta la línea, pero no la cruzó el presidente Joe Biden. Me refiero a esto. Joe Biden ha dicho que hay que escuchar al pueblo, que hay que condenar la violencia, pero no ha dado un paso más allá para apoyar ni en acción, ni tampoco en términos políticos o de política internacional a los manifestantes en Cuba, de tal suerte que provocara esta reacción en otras relaciones de Estados Unidos como las que estabas preguntando. Yo creo que hasta el momento han sido cuidadosos de no generar una reacción de China o de Rusia que pudiera complicar la circunstancia y darle a este tipo de cuestiones, a estos eventos, pues otro cariz y por supuesto otra perspectiva. De momento están todo el mundo en su posición. La pregunta es si los acontecimientos van a hacer que la posición de alguno de ellos se desborde, y entonces sí estaremos hablando, comentando y analizando otro tipo de escenario, Raimundo. Ariel Mutazos, muchísimas gracias por este análisis. Muy buen día, síguete cuidando allá en Washington. A ti y al auditorio, muy buenos días.